Bueno, voy dándole introducción al curso, Señor. agradeciéndoles la puntualidad, muy importante de cara incluso a este tema de ser formador es complicado porque uno pues tiene que dar el ejemplo con temas como puntualidad, interés, autoaprendizaje, y si uno no tiene eso como prioridad, pues exigirle a los estudiantes también es complicado. Lo importante es que, bueno, yo les puse ahí como fondo una música que están escuchando del concierto número 3 de Rachmaninoff, que me recuerda lo que vamos a hacer realmente. Digamos, es un concierto muy interesante. El director de orquesta con los instrumentos, afina los instrumentos y los canaliza con base en componer una pieza. Y a veces tiene invitados especiales, por ejemplo, en este caso, una pianista de renombre mundial, que es esta señora, es una china, por cierto, es Yuha Wang, muy versada en este compositor. Y esto nos trae a colación de que como directores de orquesta podemos traer en nuestro quehacer académico de pronto un invitado de turno que nos refuerce un tema, que puede ser un proveedor, puede ser un consultor, puede ser un proveedor de la universidad, un proveedor externo, o incluso una academia, un instituto, una academia que tenga buena experiencia y sobre todo que pueda transmitir un conocimiento, pero más que un conocimiento, una apropiación tecnológica, una experiencia real, ¿no? De trabajo en empresas. Vamos a ver si logramos traer por lo menos uno o dos personas que nos den en 10 minutos, 15 minutos, pero no podemos quitarle mucho tiempo a las capacitaciones, digamos, una experiencia propia, real, de cómo este tipo de herramientas como Trophy y cómo este tema de la logística 4.0 nos puede llevar al tema de lo que están buscando hoy en día el mercado. Y cuando hablamos del mercado, pues también a nivel profesional. ¿Listo? Entonces, bien interesante. Vamos a... Después les muestro, porque es muy virtuosa. Hacemos una sesión de descanso de unos 5 minuticos y les muestro las capacidades que tiene esta pianista. Voy a compartir, ya que Pompeyo muy amablemente me dicen si se ve la imagen. Creo que ya hay quórum. Alguien que me diga que se vea bien la presentación para yo tener un feedback aquí de... ¿Alguien que me diga si se ve bien la presentación? Alexander, ¿tú ves bien la Sí, presentación? señor, muy bien. Muy bien, Excelente. Oscar. Vale, gracias. Bueno, mira, lo siguiente. Entonces, yo hoy voy a fungir como un director de directores. O sea, realmente ese es el curso de formación, formador de formadores. Y es de una gran responsabilidad porque obviamente de ustedes va a depender. Yo los voy a ayudar en el proceso de certificación. Que por cierto, eso queda en su hoja de vida. Eso está dentro. Se les entrega una certificación completa de Tecnopacking con el aval de ESCO, con el sello de ESCO. De un curso que es muy importante, incluso como consultores del día de mañana, si van a hacer algún tema de interventoría o de auditoría en un proceso, o que puedan incluso ayudar a algunas empresas en su proceso de gestión óptima de la carga. Y realmente, digamos que la capacitación, si bien es una capacitación muy enfocada al Trophy,
Anteriormente se llamaba Cape Trophy, ahora nosotros lo hemos denominado Trophy Load Planning porque es un planeador de carga. Y el concepto que tenemos que tener en cuenta ahí es el de cómo planificar la carga. Yo voy a hacer este slide nomás y paso a mostrarles el software para entusiasmarlos. Eso es un tema, un componente muy importante emocional dentro de los procesos de aprendizaje y es motivar, en este caso a ustedes como docentes, como directores también de orquesta, y ustedes me imagino que harán lo mismo. Los muchachos hoy en día están muy versados en el tema de tecnología, están muy inquietos, algunos ya nacieron con la tecnología. Entonces, estas generaciones X, Y, Z, como lo quieran llamar, Millennium, son personas que están muy enfocados hacia el tema del software, sobre todo como elemento lógico, como un elemento que ha permitido conectarnos con un mundo virtual, ¿verdad? El metaverso. Entonces los muchachos, lo primero que tenemos que hacer es vincularlos a mirar el software y eso es lo que voy a hacer ahora. Pero voy a mostrar este primer slide para que veamos el entorno en el cual vamos a trabajar el curso. Primero que todo, esto no es un curso exclusivamente de logística, como ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Es un curso inmerso dentro de un marco estructural que es el Supply Chain Management, toda la parte de gestión de cadenas de abastecimiento, gestión de cadenas de valor, realmente cuando hablamos de generar valor en las empresas. Y ese es un tema muy interesante que hay que empezar a cultivar en los estudiantes, la generación de valor. Lo que buscan las empresas con un profesional, con una herramienta de tecnología, con un análisis de datos, e incluso con una inteligencia artificial, es poder generar valor en las compañías, en las organizaciones. Entonces, por ese lado, pues digamos que tenemos un grado de, digamos, de apertura, ¿sí? hacia un tema mucho más amplio que es el supply chain. Lo otro, pues obviamente que el supply chain como es transversal puede cobijar múltiples áreas, es interdisciplinario y yo que he participado en proyectos en un terminal portuario o en un centro de distribución o lo que sea, los proyectos ya hoy en día son interdisciplinarios, razón por la cual uno de los componentes a nivel de capacidades blandas o skills es el pensamiento sistémico, o sea, cómo generar en los estudiantes una motivación hacia un pensamiento mucho más global de la logística. Por supuesto, vamos a estar dentro del contexto de un PI, dentro de un programa o cursos impartidos por la UNAD, y por supuesto desarrollando temas que tienen que ver con su modelo de gestión de aprendizaje LMS, que puede estar o no con esta herramienta de Moodle. Creo que sí, casi todas las universidades la tienen, pero si no, pues lo ambientaríamos. Ya nos toca, pues obviamente, el proceso técnico con la ingeniera Cristina de Electroequipos a mirar el tema de la implementación ya concreta, pues del software, como lo vamos a compartir. Somos representantes del fabricante, que es ESCO, pero como les digo, este no es una única herramienta en el mercado, pero sí la que más recomendamos nosotros como consultores por la sencillez, la capacidad, el nivel de eficacia que tiene en la generación de reglas de la carga. Y bueno, y ahora que hablo de la carga, si bien el curso es de Trockfield, realmente el curso está pensado desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista académico. Nosotros desarrollamos también eh, temas de capacitación dentro de las empresas y ahora con las universidades, institutos, organizaciones de investigación y eso, es el tema de la generación óptima de la carga, la gestión, perdón, óptima de la carga. Bueno, la generación o no, porque podemos hablar, cuando hablamos de gestión de la carga, tenemos que decirle a los estudiantes que obviamente esto no es solo generación de carga, hay generadores de carga, hay comercializadores de carga, hay personas que hacen marca blanca, le compran a un fabricante en marca blanca y le ponen su logotipo. Realmente hoy en día el comercio global, algo que no entendió Trump en los Estados Unidos, es el tema de la apertura de mercado, lo que genera realmente
eh, una retituación, digamos, una utilidad o llamémosle un retorno a la inversión o un valor, realmente es esa capacidad que tiene la empresa de poderle generar valor al producto, a la mercancía o al proceso. Y ahí hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma porque la mayoría de las universidades nos están enseñando a manejar software solo desde la perspectiva funcional y se nos olvida que es desde la perspectiva de un modelo de negocio, de las características de un mercado en particular y cómo empresas como IBM, el mismo Apple, por mencionar algunas, Motorola en el tema también de celulares o de equipos de comunicaciones, o la Clínica Mayo, por ejemplo, en investigación médica, generan valor y no tienen que tener una manufactura concreta en el país. Entonces, eh, en la medida que nosotros vayamos subiendo en la cadena de valor, podemos generar más capacidad de establecer un factor de diferenciación. Y aquí el conocimiento es fundamental, porque nosotros podemos tener un gran producto, pero si no sabemos cómo meterlo en el mercado, cómo planear una demanda, cómo planificar una carga, pues muy seguramente no vamos a generarle valor a las compañías. Y eso es lo que hace este software. Entonces voy a motivarlos, que ese es el tema que yo, así como les estoy mostrando, pues cada docente es libre de su metodología, pero yo sí les recomiendo que les muestren rápidamente el software a los estudiantes para que ellos se motiven y digan, wow, porque si le metemos teoría, 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 muchas veces el estudiante dice, bueno, sí, pero eso con qué se come, cómo realmente se aplica este tema de la teoría de la planificación y la gestión óptima de la carga a los procesos que tiene una compañía. Y algo que se pregunta el estudiante, aunque ustedes no lo crean, desde los primeros semestres es, yo voy a meterle una plata a esta universidad, ¿qué valor me va a dar la universidad para yo realmente tener un puesto de trabajo el día de mañana y que una inteligencia artificial no me vaya a reemplazar porque estoy en un proceso muy bajo en la cadena de valor? ¿Listo? Entonces vamos a mirar y aquí voy a hacer un pare y voy a mostrarles. Bueno, esto es un entorno de trabajo normal dentro de en un escritorio normal hoy en día de un consultor. Y lo digo no por generarles a ustedes ningún tipo de, de ego, no desde el ego, sino desde el punto de vista del recorrido que yo he tenido, que muchas veces buena parte de los docentes que son colegas míos también lo tienen. Hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, un consultor debe conocer de bases de datos, de desarrollo de software, de análisis de datos con RStudio, que es gratuito y que lo utilizan mucho las universidades. O sea, si yo puedo usar una herramienta de análisis, o Python, por ejemplo, en el tema de desarrollo de proyectos, Canva, bueno, y ChatGPT Gemini para el tema de herramientas de analítica. ¿Por qué les muestro esta vaina? Yo les muestro esto no, por eso les digo, no desde el ego, sino desde como colegas, ver que ustedes pueden ir mucho más allá en el tema de la apropiación. Y ahorita les muestro un ejemplo en ChatGPT, como yo usando un prompt, hacer un prompt engineering, puedo decirle a ChatGPT que me diga cuáles serían los modelos que caracterizan la gestión de la carga hoy en día en Colombia. O sea, que me lo incluso caracterice al país con el cual yo estoy trabajando. Y ahí ya yo tengo un panorama general como docente, como consultor, para revisar y decirle a los muchachos, venga, la gestión de la carga tiene estos procesos y uno de los procesos claves es la planificación de la carga. Y por eso, como estamos gestionando ya la complejidad, pues necesitamos de herramientas. Ya no me sirve tener una calculadora volumétrica, sino una herramienta de software que me permita a mí rápidamente integrar diferentes, porque no solo una, diferentes tecnologías, poder integrar con mi ERP y poder gestionar de manera óptima de la carga. ¿Cómo se gestiona la carga? Pues ya lo vamos a ver a lo largo del curso, desde la planeación
de las operaciones, no de la distribución. Vamos a ir un poco más, vamos a hacer una abstracción. El conocimiento tiene niveles de abstracción. Entonces ustedes en algún momento pueden hablar de cosas muy puntuales, como hacer un proceso de cubicaje, y en otros momentos tienen que hablar abstractamente un poco más grande, o sea, ver el bosque mucho más grande y decirles, venga, desde un modelo de negocio. ¿Para qué yo invierto un software si no tengo un modelo de negocio donde yo lo que quiero es que este software me reditúe, me genere valor y por supuesto me genere retorno a la inversión, me genere por lo menos ahorro en costos logísticos, que es donde vamos a estar trabajando, pero también el día de mañana valor en mi cadena para mostrarle, por ejemplo, un plan de cargue a un cliente y que el cliente vea que su carga va segura, va con un buen índice de cubicaje, le estoy ayudando a ahorrar costos logísticos y eso me genere una retribución no solo económica, porque hay, cuando hablamos de valor, y eso es otra cosa que hay que explicarle a los muchachos antes de que se gradúen, las empresas no solo generan valor desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de posicionamiento de marca, desde el punto de vista del brand, desde el punto de vista de cómo hacer una mayor acercamiento a un proceso de fidelización de cliente. Bueno, como toda herramienta, eso es una herramienta que se sitúa en el escritorio, se puede instalar en el escritorio para conectarse. Puede ser instalada standalone, o sea, dentro del escritorio, o puede ser instalada, como en el caso de ustedes, dentro de un LMS, en un servidor, y ustedes accesarla vía VPN, vía red, con un NAT o vía web, porque también se podrían hacer algunos elementos de web service, aunque no es una herramienta cloud todavía. Y tiene pues una interfaz muy sencilla, donde yo le doy una contraseña también muy sencilla, porque esto no es una herramienta que me vaya a generar alto riesgo en mi capacidad de información. Ya cuando guardo la información, pues sí, mi información tiene que estar resguardada o en un servidor y los procesos de transmisión de los datos pues van encriptados cuando yo los envío a través de la red. O sea, eso también nos lo asegura ESCO para que no haya ningún problema de ciberseguridad. ¿Listo? Esta es la interfaz con la cual vamos a estar trabajando. Es una interfaz que me va a permitir, primero que todo, revisar, en este caso, bueno, aquí me muestra la interfaz para ya ir a ejecutarla. Me da un menú principal, donde ahorita lo vamos a ir viendo después, y me va a permitir revisar cargues o análisis de carga que yo haya hecho anteriormente. O sea, si yo le digo, por ejemplo, a nivel de un diálogo, de una plataforma de diálogo de soluciones, yo le digo ir, él me lleva a una ventanita que él trae, él llama a una ventanita y me trae un ejemplo. Yo aquí no tengo casi muchas cosas, yo le doy doble clic y él me carga ya directamente, incluso esto es una carga que yo guardé ya ubicada y es simplemente la imagen gráfica, o sea, el resultado. En este caso estoy hablando de un plan de carga ya ubicado, o sea, donde yo tengo múltiples tipos de cajas, si ustedes se dan cuenta, incluso cajas estivadas que hay en estivas, y es un cargue por lo que veo muy grande, porque si yo le doy clic en botones puedo revisar. Me dice que eso va, bueno, en el informe básico me dice eh, la carga que ustedes tienen tiene estas dimensiones dentro del contenedor. Como es un contenedor de 20 pies, pues me salieron muchos contenedores, me salieron 5 y me está mostrando el primero. Me dice que el primero tiene un índice de cubicaje del 90,6%. Aquí después vamos a ver el tema de indicadores. O sea, uno de los indicadores que hoy en día se miden en términos de eficacia operacional es el índice de cubicaje. Quiere decir la capacidad que tengo yo como empresa de enviar o de aprovechar el volumen esperado de todo ese volumen que tiene ese contenedor. Entonces me dice que está en 90,6%. Si yo entro a los botones, yo aquí puedo ver, fíjense que en el primero yo puedo revisar qué tipo de carga es la que yo estoy enviando. Este tipo de cargas. Son 5 elementos. Pero pues por la cantidad que me están haciendo en la orden de pedido, pues me consume 5 contenedores. Y aquí también puedo revisar los contenedores. Este es el primero, este es el segundo, tercero, cuarto y ya quinto. Fíjense que ya el quinto
el índice, si yo me voy a informes, me dice que el índice de cubicaje es solo del 38,6%. ¿Qué significa un índice de cubicaje menos del 80-85% hoy en día? Ineficacia. Quiere decir que ese contenedor va casi vacío, medio lleno, no se está aprovechando la carga. Y lo que hay que decirle al cliente, venga, yo de esa orden de pedido, tengo aquí, me dice el número de productos totales, 6 carga. Productos totales son 4 productos, 4 tipos de productos en este caso, pero en general yo le estoy diciendo que para estos 6 pallets que están aquí, pues no sería, por ejemplo, imagínense un envío a España. ¿Cuánto me vale el envío de un contenedor? O si me voy por Pacífico, Asia Pacífico, un contenedor que vaya para la India, para China. Estamos hablando de 10.000, 9, 10.000 dólares. Bueno, si es un contenedor de 20 pies, puede estar más o menos en unos 5 o 6.000 dólares. Y enviar una carga que no vale, si acaso vale eso, o si vale lo que sea, el costo de flete pues se consume mucho y no vale la pena enviar estos 6 contenedores. Lo que hay que hacer es un proceso de negociación con el cliente y decirle, vea, en la otra orden de pedido yo le puedo mirar cómo le envío esos últimos 6 pallets. ¿Ok? O negociar. Entonces, por ejemplo, la otra negociación es que si los pallets son muy importantes, entonces dejo de enviar carga suelta. Bueno, tocaría mirar si, porque aquí la mayoría del volumen se lo chupan los pallets, si se dan cuenta. Entonces no se justifica dejar de enviar carga suelta porque igual no voy a tener eficiencia. Ahí lo que hay que hacer es dejar de enviar esos 6 contenedores. ¿Listo? Lo otro que podemos hacer es revisar procesos de carga ya directamente. Bueno, aquí me mandó a la misma ventana porque no lo he activado. Y le digo que me envíe, que me lleve al explorador y me ejecute o me revise un cargue específico. Voy a ponerles un ejercicio número 1 de una empresa con la que estamos justamente haciendo un proyecto que es de marca blanca, que es Challenger. Ustedes conocen Challenger y yo lo abro. Bueno, me dice que le digo que sí. Él me abre. Bueno. Perdón. Vamos a ver si me abre. A veces tiene problemitas. Algunos ficheros. Voy a mirar a ver. Porque no tiene una solución todavía ejecutada, simplemente lo tiene por ahora en análisis. Pero lo puedo abrir aquí, fichero, abrir una solución ya salvada o abrir datos de entrada. Le voy a decir solamente los datos de entrada. Y aquí tenemos algunos cargues, en este caso el que quiero revisar, que es carga 1 de Challenger. Él me trae ya la solución salvada y solamente me trae los datos. ¿Listo? O sea, me manda a una ventana que es la ventana de análisis. Si se dan cuenta, todavía no he ejecutado el cargue. Por eso no me lo abrió en la versión en el proceso anterior. Quiere decir que yo tengo una solución que no he guardado de manera gráfica, simplemente los datos. Y en la otra pestaña, el vehículo con el cual yo voy a trabajar. ¿Sí? En este caso, vamos a mirar, vamos a revisar y el analista de carga, bueno, aquí viene un tema también que es interesante desde la perspectiva del proceso académico que ustedes están siendo orientados. O sea, miramos a ver, todavía no me han mandado información, pero miramos a ver el tema de, dentro de los programas, ver qué características tiene el profesional que ustedes están formando. Si es un profesional en áreas técnicas, operativas, si es un profesional en áreas de ingeniería o administrativas, de gestión, igual lo va a tener. Incluso esto da para programas de IT o cosas así en temas de operaciones, por ejemplo, IT orientado a operaciones.
Anteriormente se hablaba mucho de IT orientado a procesos, SAP, etcétera, antivirus, Windows, ya eso está mandado a recoger. Eso lo podría hacer un agente de IA. Estamos hablando de ya de operaciones, por ejemplo, entonces una persona de sistemas que conozca también de procesos logísticos. Como les digo, es interdisciplinario, hoy en día los perfiles se van entrecruzando. Entonces viene un tema interesante aquí y es cómo desde la perspectiva ya, por ejemplo, de un analista de cargue, ¿qué es un analista de carga? Entonces toca ChatGPT o van al SENA y piden una ficha técnica de los perfiles que el SENA ha venido estudiando o de una mesa sectorial en logística de la ANDI y revisan que, por ejemplo, qué perfil tiene un analista de sistema de carga, un analista de logística, pero que también puede estar en la perspectiva de un jefe de logística, un jefe de bodega, que él tiene que mandar despachar la carga. Obviamente el jefe de logística no se va a poner a hacer eso. Y hay una discusión ahí académica frente al tema de por qué impartir o no este tema. Un jefe de logística debe conocer de este proceso de cubicaje, porque si no, no entiende y no va a entender un proyecto para desarrollarlo. Lo hemos visto, nosotros hemos estado en un tema, yo llevo ya más de 15 años trabajando, digamos, oficialmente 9 años con este software, 15 años en consultoría de logística y el proceso complicado de gestión del cambio es decirle a un director de sistemas, perdón, sí, a un director de sistema, a un director de logística que compren el software, porque no entienden el proceso de cubicaje, la importancia. Dicen, no, pues ahí los coteros saben cómo ubicar la carga. O te dicen, no, yo tengo una herramienta de Excel que me hace eso. De hecho, si yo me devuelvo, si yo, por ejemplo, quisiera hacerle un análisis preliminar a esto como una herramienta de Excel, este software lo tiene. Yo entro aquí a herramientas y le digo estimación de carga y es como si tuviera rápidamente un Excel ahí donde él me estima y me dice, de acuerdo al volumen esperado de cada carga, el porcentaje de cubicaje, teniendo en cuenta que es un volumen establecido para un contenedor de 40 IQ, me ocupa cada uno de estos renglones, cada uno de estos productos, digamos, me ocuparía un X porcentaje de cubicaje. Si se dan cuenta, estamos hablando de 176,2%. Como ya pasamos del 100%, quiere decir que ya no nos va a caber la carga en un contenedor. Aproximadamente el software, sin hacer un proceso de cubicaje ya matemático, que es una herramienta que utiliza librerías de Visual C++ y todo esto, me daría a mí para decirle al planeador de carga, decirle, no, necesitamos por lo menos 2 contenedores de 40 Cube. ¿Listo? Porque ocupa el 176,2%. Aquí nos dice las cantidades de acuerdo a la orden de pedido. Bueno, algunas otras variables que vamos a ir mirando. No se preocupen que esto es, voy a usar esta primera hora para mostrarles el software y después seguimos con la teoría y después nos metemos ya a fondo con cada uno de estos elementos. Esta es la ventana de análisis, la otra es la ventana de vehículos o contenedores. En este caso, lo que más se utiliza en los generadores de carga son contenedores porque o hacen procesos de exportación o estabilizan mejor la carga en un contenedor, en un truck, en un camión. Yo estoy organizándoles, pues yo tengo material de transporte enfocado a esto, que quiero que lo revisemos y mi compañero Alfonso pues tiene experiencia también, al igual que yo, en estos temas de transporte, no solo en vehículos, sino en el tema de GPS, de mirar pues características a nivel del vehículo que tiene el vehículo. Llegamos hasta el punto de estudiar protocolos como CAN-bus para detectar, bueno, yo soy ingeniero electrónico, ¿no? Detectar sensores y actuadores para mirar el consumo del combustible, mirar las características a nivel de, de lo que es las llantas, el mantenimiento, los procesos de mantenimiento preventivo, y también la capacidad de los vehículos al interior de lo que hacen. Entonces, no es lo mismo el cabezote del vehículo a la carga. Entonces, vamos a mirar que, por lo menos en este caso, ESCO se concentra en los procesos de la carga. Entonces, por eso aquí no aparece el vehículo. Se supone que el vehículo va enganchado aquí
Y el vehículo tiene unas características, la tara del vehículo, el número de ejes, o sea, los ejes del vehículo, o sea, cuántas llantas cuántos ejes va a tener el vehículo para estabilizar la carga. De acuerdo a eso también la capacidad del vehículo. Entonces hay unos elementos que vamos a ir mirando que pueden complementar su, digamos, formación en términos de transporte. Hoy en día nosotros también vimos que, digamos, pues yo he estado en Sencar, he estado en algunos gremios de transporte, conocí al SART del transporte en Colombia, y ustedes saben que los procesos de carretera también estos, bueno, lo digo con cariño y entre comillas, una pequeña mafia, entonces es muy tenaz, eh, digamos, volcarnos ya directamente y generar un proceso, y razón por la cual no sé por qué ningún presidente, ni siquiera Petro, ha hecho este tema de lograr afianzar el modelo de transporte multimodal con el sector ferroviario. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué carajos no impulsan los proyectos de ferroviarios? Y vamos a ver que pues obviamente el sector de transporte vincula un gran porcentaje de empleos, vincula una cantidad de activos ya vigentes, entonces se quebraría muchas empresas también. O sea que también hay un tema político ahí que ustedes tienen que mostrárselos a los estudiantes también, ¿no? Mirar que esto no es, no es solo teoría de un libro, sino un tema dentro del proceso macro, socioeconómico, geopolítico, etcétera, bueno, una cantidad de variables que afectan el uso de un vehículo o no. Y lo que mirábamos es que muchas empresas no conocen a fondo este tema de los contenedores, de los vehículos, los ejes, etcétera. Entonces, un jefe de transporte, ahí sí estamos hablando del perfil que ustedes están haciendo mucho más énfasis, pues tiene que conocer, ¿no? Tiene que conocer el tema de cómo vincular un vehículo, cómo planear un vehículo, por qué un vehículo de cuatro ejes o de cinco, o de seis ejes, bueno, de seis ejes casi no. El tema de costos también, el tema del CICETAC, y todo este tema que tiene que ver pues con las características de las capacidades de los vehículos, sobre todo en planeación de ruta, que eso nos lleva obviamente a sistemas de información mucho más complejos como el TMS. Entonces hay un tema interesante que pues ya la herramienta como tal tiene una base de datos ya de más o menos 80, 60, 80 tipos de contenedores. Todos los años se trata de actualizar esa base de datos con base en la naviera, ¿no? Porque todo el mercado también se va entretejiendo, se van fusionando algunas empresas, entonces, y se van estandarizando. Los procesos de estandarización de la carga, pues también hay que tenerlos en cuenta. Entonces hay unos contenedores de ciertas marcas que se van posicionando en el mercado. Las navieras se van posicionando en Colombia en el proceso de mercado internacional y la disponibilidad, por ende, la disponibilidad de los contenedores, pues tiene una repercusión con base en un mercado internacional. Cuando yo traigo, cuando yo llamo aquí un contenedor MERS de 40 High Cube, él me trae las dimensiones estándar de lo que realmente en el momento haya sido o no la estandarización. Pero eso es real, sí, no. A veces sí, a veces no. A veces hay que editar el contenedor y cambiar algunas dimensiones de largo, ancho y alto. Si ustedes se dan cuenta, si yo multiplico estas tres dimensiones, me da el volumen esperado de carga útil. O sea, el unit load o la carga útil que realmente y después vamos a ver algo de la marcación de un contenedor y vamos a ver que obviamente el contenedor tiene una tara, que es el contenedor vacío, que pesa un contenedor vacío, un peso máximo. Si yo le meto más peso a este contenedor, se puede dañar el contenedor, se puede desfondar, puede haber un accidente en una grúa pórtico montando el contenedor a un y obviamente eso hay demandas, hay una cantidad de cosas, incluso pueden haber muertes. O sea que esto es delicado y esto es muy serio. Razón por la cual los contenedores, los vehículos con los contenedores tienen básculas de medición de peso. Yo tengo relación con algunas de las empresas que manejan básculas en Colombia. Y en las vías, ustedes ven, hay procesos de monitoreo donde
paran un vehículo para mirar el peso, le revisan la ficha técnica del contenedor y de la carga, y si está violando el peso máximo, pues puede haber sanciones, multas, etcétera. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? El generador de carga. Bueno, hay un tema a nivel de esto que ustedes, si uno quisiera ser mucho más sistémico, podría hacerlo. Ya los consultores que se especializan en estos temas, ustedes como docentes pueden hacer consultorías en empresas para mostrarles las características que tiene esto a nivel de la carga como tal. Entonces, podrían decirle a la empresa que tenga un cumplimiento, una normatividad, y ahí se habla obviamente de buenas prácticas de clase mundial, ¿verdad? En el tema no solo de una ISO, sino también en términos de las características o capacidades que requiere la empresa para su buen funcionamiento. Una empresa como Challenger, una empresa como Colombina, una empresa como Alimentos Polar, una empresa como L'Oreal, una empresa como Ebel, pues no se van a arriesgar a generar multas y sobre todo el impacto que esto podría tener en su marca, en su tiempo de entrega y obviamente en su nivel de posicionamiento a nivel de clientes. Entonces, es muy interesante que ustedes vean esto del contenedor, de la carga máxima y sobre todo a nivel de reglamentación. Entonces, baja la reglamentación a nivel del Ministerio de Transporte, la reglamentación que hay a nivel de gestión de carga. Ahora, si es una carga grado alimenticia o química o una carga que vamos a ver de mercancía peligrosa, pues va a tener otro tipo de reglamentos. Por supuesto, yo no voy a dar una clase de temas de transporte en general, pues no se saldría del objeto, pero sí los mencionamos para que ustedes hilen con sus diferentes cursos, programas de formación, eh, o que la universidad, si así lo quiere, genere cursos de extensión, que esa es una propuesta que también les tenemos, cursos a nivel de Tecnopáquino, a nivel de clúster de tecnología, si ustedes quieren, y eso pues lo dejo a entera disposición de ustedes como docentes, Pompeyo como coordinador de grupo, y es que las universidades desarrollen cursos, seminarios, diplomados, que hacemos nosotros o lo hacemos en compañía con algunas academias, algunas empresas con las que son socias del clúster, en este caso High Logistic, con nuestro querido amigo Luis Aníbal, que tiene más de 12 libros en logística de transporte. Los que han comprado libros de logística pues lo saben. Y podemos llevar incluso a Luis Aníbal a la UNAD, ¿no? En algún momento y mirar el tema de tener facilidad de compra de los estudiantes, los docentes de esos libros, etcétera. Bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden ir haciendo alrededor de este proceso y esto no es un tema comercial ni me interesa, esto es un tema que puede complementar muy bien el tema de estos cursos, de estas capacitaciones, eh, que lo hemos hecho con empresas también para que ustedes se vean beneficiados. Realmente el beneficiario ahí de todo esto es la UNAD. Yo, Luis Aníbal, a mí no me paga por esto. Bueno, esta es la interfaz de usuario de análisis con la cual yo puedo, pues ahorita lo vamos a ver, primero de manera manual, introducir. Yo aquí puedo editar estos productos y puedo editar uno a uno estos productos, meterlos uno a uno. O sea, tengo que meter los nombres, etcétera. ¿Sí? Hasta ahí llega. Este es el primero y define qué tipo de producto es. Entonces, yo lo puedo editar. Después vamos a ver que estas herramientas, todas, ya casi todas, anteriormente éramos los únicos en el mercado, ahorita ya otros nos han copiado también o han tenido su propio desarrollo. Tienen macros, tienen conectores, tienen integración con ERPs. Entonces yo desde la orden de pedido ya traigo todos estos productos y simplemente con una interfaz API paso todos los productos a la herramienta, a Trophy, y no tengo que editar absolutamente nada. O sea, yo en este caso, esta información ya no la tengo que editar con su consiguiente problema de error de tipeo, de equivocaciones humanas, etcétera. Tampoco amerita un agente de ChatGPT para eso. No tiene sentido todavía, pero el día de mañana lo podríamos tener.
Y dentro de las características, después vamos a ver el tema de una estructura de datos, razón por la cual un logístico debe saber de datos. Vamos a ver, digamos, los campos o las variables con las cuales vamos a trabajar, que es el tipo de producto, en este caso una caja estándar. Le podemos colocar un nombre, el nombre puede ser un nombre que trae por defecto la aplicación, o yo puedo editar, yo digo aquí en herramientas, nombres de productos y lo puedo ir metiendo acá, puedo meter aquí los nombres del producto, habilitarlo y luego buscarlo aquí en, en un menú. ¿Listo? Una etiqueta, es muy importante el tema de las etiquetas, es muy importante el tema de los colores, porque cuando hablamos de cajas, los que han estado en centros de distribución se dan cuenta que son cajas, 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 cajas. Y tú dices, bueno, pero cada caja tiene un SKU, pero ¿cómo veo yo un SKU? Es complicado, ¿verdad? El SKU tiene un código ahí de barras o un código QR o peor, un tag para RFID inalámbrico que se conecta vía un protocolo que trabaja de comunicaciones, que trabaja en la banda de VHF, UHF. Entonces, no podría haber eso. Entonces, razón por la cual se utiliza mucho el tema de codificación visual y pues obviamente esta herramienta la tiene, que es la codificación visual de cada producto. Por supuesto, su identificación unívoca dentro del concepto. Bueno, hay un tema de estandarización. Nosotros pertenecimos, alcanzamos a pertenecer, digamos, en algún momento a proyectos de investigación con el MIT y sobre todo con GS1. GS1 pues es el organismo de estandarización de códigos. Entonces, nuestra CEO, y ya se retiró, trabajaba mucho este tema de códigos de barra y fue asesora de códigos de barra a nivel nacional. O sea, a ella todavía la consultan a veces, pero ya dice que no, ya está cansada, ya se retiró. Entonces, pues, con toda la razón. La localización, como les digo, la localización puede ser la localización en bodega, si quiero apoyar un proceso de picking, pero lo que más se utiliza esta variable es para la localización de entrega, o sea, a dónde va este producto. Vamos a ver que si toda la orden de pedido va a un solo sitio, pues esto es una información redundante porque siempre se va a repetir para todos los productos de agencia Jumbo, agencia Jumbo, agencia Jumbo. Entonces podemos utilizar también ese código como el código de identificación de localización en bodega. Ahora, la localización esperada, no es una localización puntual, depende del proceso de gestión de mercancía. Puede ser un inventario puntual donde yo tengo una gestión de productos en áreas específicas o puede ser aleatorio. Tengo simplemente las ubicaciones donde permanentemente por familia de productos está. Hoy por hoy pues se lleva incluso al término de identificar un producto unívocamente con este tema de la sistematización, del picking automático, del voice picking o pick to lie, etcétera, o sea, de la logística 4.0, pues esta localización va a ser un código de área, pasillo, altura, bueno, ustedes ya conocen del tema y podemos identificar esto. Esto fue hecho para algunas empresas donde requieren que cargar las dimensiones más largas en el ancho del vehículo. Este es un proceso muy específico para algunas empresas que requieran eso. Sobre todo para empresas que tengan carga larga, por ejemplo en el caso de Hover, que es un cliente de nosotros, que maneja tejas grandísimas. Las tejas, ustedes han visto las tejas que hoy en día translúcidas, las tejas muy importante la tecnología que hoy en día se maneja a nivel de tejas más livianas, mucho más resistentes. Eh, bueno, después miramos el tema de Hover, que me parece interesante que lo podamos revisar acá. Y bueno, vamos a ver, yo le voy a preguntar al ingeniero si me da la autorización de poder manejar una pequeña base de datos ya antigua, vieja, que la podamos utilizar para efectos de capacitación. De tal manera que podamos jugar con la base de datos. Y cuando hablamos de bases de datos, pues hablamos de esto. Creo que yo la tenía abierta aquí. Esta es una base de datos desarrollada
en Oracle. Oracle utiliza PL SQL, o sea, SQL. Entonces yo puedo mirar la estructura de la base de los productos, pero puedo ir a la data. Fíjense que esa es una data ya pequeñita, pero para los estudiantes pues es suficiente, 115, si no estoy mal, 115 referencias, donde tengo los campos que necesito para, desde la base de datos de Hover, su ERP, que todavía no sé si el ERP de ellos es todavía el antiguo, que es el de PeopleSoft, o un ERP Enterprise, o el Fusion, que es el último en la nube. Pero lo que sea, sí trabaja con SQL y yo puedo migrar esta base de datos después con una herramienta al Trophy y me la traiga acá. ¿Listo? Y lo mismo para los demás productos. Bueno, vamos a seguir con esta edición. Esta herramienta, por supuesto, ya tiene vamos a caracterizar el volumen de ese producto, porque lo que requerimos es ver cómo cubicar un volumen, pero también cómo cubicar con un peso, ¿verdad? Entonces no es lo mismo una carga liviana, un ejemplo, Carvajal Empaques, donde son vasos y platos y pocillos de icopor o de vasos translúcidos de esos de, de, bueno, de este polímero, que por cierto ya son biodegradables, etcétera, a una carga como la de Hover, que son tejas, pero que tienen un peso ya voluminoso. Entonces, una de las, digamos, si vamos a hablar de una caracterización del software, es una herramienta que permite ubicar optimizando estas dos variables, volumen y peso. Lo primero que tenemos que mostrarles a nuestros usuarios, estudiantes y profesionales del día de mañana de la UNAD es que la carga siempre va a estar siendo optimizada en esas dos macro variables. Y digo macros porque el volumen pues es la multiplicación del largo, ancho y alto, pero que también tiene que ver un poco con la figura, la forma. Y el peso pues es el peso bruto, que es el que está aquí. Este peso bruto es el peso del empaque más el producto. Entonces ustedes van a poder trabajar rápidamente y ver las características de ese producto. Y vamos a usar esta herramienta para optimizar, ya no con una calculadora volumétrica como las que le mostré ahorita, que simplemente es para una estimación de la carga, sino para realmente cubicar. ¿Pero qué es cubicar? Ese es el tema bien importante de hacerle ver a un estudiante. Es cierto que una calculadora volumétrica me puede más o menos como revisar como lo que le mostré, el volumen esperado, ¿no? ¿Cuánto volumen me ocupa todos esos productos? Me dicen 176,2%. O sea, quiere decir que necesito por lo menos 2 contenedores. Pero cuando ya cubico, yo tengo que cubicar con unas reglas de carga. Todos los productos no pueden ir como sea, sino algunos tienen que ir parados, porque si no el producto se puede derramar, destruir, aplastar, etcétera, depende de la fragilidad. Acuérdense que, bueno, vamos a ver conceptos un poquito de ingeniería de empaque. Las fuerzas de tracción, las fuerzas de compresión, de grado de compresión, están aquí en las puntas. Cuando uno hace una caja, siempre el producto se tiene que presentar de alguna manera. O sea, se fabrica con base en una presentación. O sea, yo voy a ubicar mi producto así, parado, no acostado. Quiere decir que el fabricante de ese empaque va a generar la mayor capacidad de, uh, de fuerza contraria a la compresión en las puntas de esta caja así. Quiere decir que el largo, que es esta dimensión, y aquí está mal, porque el largo no debería ser menor que el ancho. Por ejemplo, esto hay que editarlo, porque esto está mal. Para una herramienta de software hay unas reglas claras cuando uno hace una parametrización y cuando uno hace un diseño
a nivel de código, y es que el largo debe ser mayor que el ancho. O sea que aquí está mal. Fíjense que el ancho está más largo que es mayor que el largo. O sea, la caja debería estar volteada. Si yo la pongo así, 710, 650, 650, sí debería estar dentro de el vehículo, dentro del software. Y fíjense que el largo ahora sí me lo presenta bien. Alguien me va a decir, pero para efectos es lo mismo. Sí, es coger la caja, lo que hice fue coger la caja y voltearla. Me gustó que me haya equivocado, que haya un error aquí, porque me da para explicarles algunas reglas del software. Y una de las reglas es que el largo debe ser mayor que el ancho. Y para efectos del cubicaje no pasa mayor cosa porque lo que hice fue rotar la caja. ¿Sí? Estaba volteada hacia la izquierda, ahorita la volteo hacia la derecha, y el largo y el ancho es así. Pero así es que se va a presentar, porque vamos a tener unas orientaciones en el vehículo. Esto yo lo puedo orientar a lo alto, quiere decir que cuando yo lo presento a lo alto, quiere decir que la caja siempre va a estar parada. No la puedo acostar. Ahora, no la puedo acostar porque de pronto es un termo encogible, puede ser una nevera, puede ser un electrodoméstico. Estamos hablando de Challenger, ¿no? Acuérdense. Entonces, esas son las reglas de la carga. La carga tiene unas reglas de gestión, no es como me dé la gana. O sea, yo acuesto la nevera y destruyo los elementos de refrigeración. O yo paro el horno y el horno, por ave circunstancia, si hay algún elemento de tracción o de golpeteo, la carga no va estática. La carga no va quietecita ahí y no le va a pasar nada. La carga va en un vehículo, en un contenedor que es de acero, inoxidable, bueno, o aleaciones que ya han venido haciendo para que no sea tan pesado o que tenga mayores durabilidades, etcétera, donde tiene un proceso de compresión dinámico. O sea, hay una variable que se llama resistencia a la compresión dinámica. Quiere decir, con base en el movimiento de la carga. Entonces la carga no es como yo quiera, entonces yo voy a pararla siempre así. Así me dicen, miren, yo voy a y las reglas de cargue yo se las voy a ir dando en la medida que vaya avanzando. ¿Listo? Bueno, digamos que para no quitarle mucho tiempo al tema de mostrarles el software, eh, vamos a mostrar esto. Bueno, hay una característica, por supuesto, de cantidad, porque estamos en una orden de pedido. De este termoencogible voy a mandar 28. Y este número de unidades, aquí lo puedo editar. No es 0, es 1 realmente, porque el valor mínimo es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en este empaque hay una unidad no más. Pero puedo tener empaques donde yo puedo tener varios elementos. Por ejemplo, en una caja yo puedo mandar toda la tornillería o el ensamblaje o algunas cosas de múltiples neveras y dispositivos de Challenger en una sola caja para optimizar espacio, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener múltiples unidades. Pero en este caso sería uno. Y después vamos a mirar las normas de la carga. La carga también tiene una secuencia, quiere decir, si va todas con el mismo número, quiere decir que todo va para un mismo sitio, pero si van para varios sitios en un mismo contenedor que yo voy a entregar a varias partes, pues unos productos van a tener un número, otros van a tener otro, y de acuerdo a eso voy a crear la famosa cola filo, que es el primero en entrar, es el último en salir, o el último en entrar es el primero en salir, porque eso es lo lógico, porque el vehículo, el contenedor o vehículo se destapa por atrás. Bueno, ok, sí, alguien me puede decir es que hay contenedores que se destapan a lo lado, pero son para cargas muy especiales, por ejemplo, vehículos o algún tipo de carga muy voluminosa, que después lo vamos a ver cuando toquemos el tema de contenedores, pero que no viene al caso. Entonces, esta regla es para secuencia de la carga y esta que lo vamos a ver en detalle después en un ejercicio es los códigos de prioridad. ¿Cómo le doy prioridad a la carga? Porque ahí yo puedo decirle a la carga a su vez que vaya en el orden que yo quiero. O
sea que la carga más pesada vaya abajo, la más liviana arriba. La carga más grande vaya abajo, la más chiquita arriba. Y así sucesivamente. Entonces yo le puedo dar incluso a cada producto un código de prioridad para darle el orden de secuencia de esa carga. Y esta variable la vamos a ver en nuestra próxima sesión, que es el nivel de apilamiento. Yo no puedo coger una carga y ponerle encima lo que me dé la gana. No. Por ejemplo, esta carga no debería tener 9999, porque los termoencogibles pueden tener un grado de sensibilidad de compresión mínimo, o puede que sí, puede ser una carga y bueno, está el concepto de autosostenible. Cuando una carga es autosostenible, cuando es una carga de gran peso, robusta, muy resistente a la compresión y me permite, como en este caso, estos códigos, este código de 4.9 quiere decir que yo encima le puedo colocar lo que yo quiera. Eso vamos a ver que eso no es real. Nunca es real porque pues yo puedo colocarle una tonelada a este termoencogible y lo apachurro. Y ya, es pérdida total. O sea, yo ya ahí tengo una pérdida en ese cargue y ese cargue es devuelto, entre otras cosas. Si esto va para una gran superficie, como el éxito que es exigente o algunas otras, no sé, home center, no, bueno, lo que se me ocurre. En este caso, cuando hablamos de marca blanca, estoy pensando en Alcosto, Almacenes Olímpica, allá que me corrige también Mónica y bueno, los que estén en la costa, que también hay otro tipo de marcas de electrodomésticos que comercializan electrodomésticos. Entonces, pueden devolver el producto porque quedó aplastado o pueden devolver, y en algunos casos es así, toda la carga. Repito, toda la carga. O sea, se va a pérdida esa orden de pedido. Por ejemplo, en una empresa como Walmart, no sé cómo está Walmart en este momento, que ya casi que estaba saliendo de Estados Unidos, no sé, no me he enterado de dónde va. Nosotros le hacíamos seguimiento a algunas cadenas de Estados Unidos como Esco, ¿cómo es? Está bueno, Walmart y otras dos que hay. En Walmart te devuelven toda la carga. Entonces es un reproceso grandísimo, toca devolver todo el proceso. Imagínense esto en un comercio internacional que me devuelva. Bueno, en el comercio internacional hay una regla más flexible donde me devuelven el producto, en otras me paran, no me devuelven toda la carga, pero me paran la carga en un puerto de destino y eso vale dólares cada día, o en un centro de distribución intermedio que tenga la empresa y pues obviamente hay ralentitud, digamos, el lead time se va al carajo, entonces toda la carga se va. Lo mismo va a pasar para los diferentes tipos de carga, liviana, pequeña, baldosa, lo que sea, a ustedes se les ocurra, etcétera. Todos son carga en loader o caja estándar. Algunos pueden ser elementos de no caja bonita, sino unos elementos, por ejemplo, las neveras, quienes han estado en las operaciones de empaque de línea blanca, pues de pronto son unos cartones alrededor de la nevera que pueden simular una carga así. Este puede ser un horno, entonces el horno, etcétera. Bueno, perdón, aquí se me olvidó decirles, en la configuración yo le puedo decir mostrar la descripción del producto. Aquí, por temas digamos, de este ejemplo, no está la descripción, pero este podría ser un horno, podría ser una estufa de 2 o 4 puestos, etcétera. Depende, fíjense que también está a lo alto. Entonces, no, para efectos de este ejercicio. Bueno, ahora que hablo de configuración, fíjense, puedo decirle mostrar la orientación o descripción del producto y aquí le puedo decir en qué unidades voy a trabajar, mis dimensiones, mi peso. En este caso, milímetros, kilogramos, pero también si tengo un mercado internacional que trabaja con pulgadas y libras, inch, pounds, entonces lo puedo colocar ahí. ¿Listo? Bueno. Finalmente, pues después vamos a ver aparte, en una sesión aparte, qué características debo tener en cuenta en términos de las dimensiones volumétricas de mi contenedor principal. Acuérdense que todos son containers.
un contenedor, un pallet, una caja, un empaque secundario, etcétera. Todos son contenedores, pero este es nuestro contenedor ya de entrega, distribución aguas abajo. Le llamamos contenedor de acuerdo al orden primario, secundario, terciario. Secundario o terciario podría ser el embalaje y cuaternario pues sería el contenedor de los contenedores, o sea, el contenedor como tal, que puede ser un vehículo, destaca un vehículo largo, ¿sí? Un furgón, etcétera, o puede ser un contenedor, un container, que tiene un espacio volumétrico. Después vamos a ver temas de dimensiones, de largo y ancho máximo que pueden ser permitidos. El alto tiene una altura máxima que yo se la doy aquí, la puedo cambiar de acuerdo hasta la altura máxima que yo necesito trabajar. Acuérdese que los contenedores tienen unos dados, unos slash, donde conecta la grúa pórtico. Entonces, esto no es que esté vacío aquí, sino que aquí hay un dadito. Después miramos las características de un contenedor en detalle, ¿no? Y por supuesto vamos a ver el tema de el peso. Este peso por lo regular es la tara. El peso máximo permitido, es un contenedor normal. Bueno, los high cube llegan hasta cierto peso máximo. Algunos llegan hasta las 30 y pico toneladas. Tocaría revisar. Ahora, ese peso máximo es el peso máximo permitido del contenedor o de la carga. Pues vamos a mirar este concepto, ¿no? Una cosa es la tara y otra el peso máximo. La diferencia entre el peso máximo y la tara es el peso útil con el cual yo no me puedo pasar. Y si me paso, el software no me genera ninguna solución. O sea que la sumatoria acá de pesos, que es esta columna de aquí, no me puede pasar. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Aquí, esta sumatoria de pesos no me puede pasar el peso máximo de mi carga. Si usamos una calculadora, vamos a usar aquí una calculadora, por lo regular es más de 20 toneladas, pero digamos que sean las 20 toneladas. Bueno, estoy trabajando en kilogramos. Cuando hablamos de 20.000 kilogramos, hablamos de 20 toneladas. Como estoy trabajando en kilogramos, tengo que colocar el número 20.000. 20.000. Y la divido, perdón, la divido. Le resto a estas 20.000, le resto el peso de la tara del vehículo, que son 2.900 prácticamente. Quiere decir que yo tengo una carga útil de 17,1 toneladas en ese contenedor. ¿Listo? Esto para que vayamos identificando cuando voy a optimizar, sobre todo en el caso de este producto, de esta empresa, de una empresa que cuando yo la caracterizo ya sé que tengo que optimizar en volumen, pero también mucho, tengo que optimizar en peso, porque yo puedo con poco volumen llegar al peso máximo de una vez y me dicen no, no, ahí hasta ahí para el contenedor. O puedo irme con una carga muy liviana, pero con un gran volumen, o sea, cajas muy grandes, etcétera, y ocupar rápidamente el vehículo con un peso que no llega ni siquiera a la mitad del peso máximo. Pero por volumen ya se optimizó, ya se llenó el vehículo. No, pero es que él me da más peso, sí, pero ¿dónde lo mete? Si ya se llenó el volumen. Entonces, si ya utilizo aquí la calculadora y le digo calcular, solamente calcular, no voy a guardar todavía. Él me calcula y vamos a ver, bueno, en algunos casos, y esto, pues hablando un poquito ya de procesamiento de datos, este es un Core i5 de 24 GB de RAM, que es mi equipo. Tenemos que tener un computador, bueno, yo con un Celeron o un Pentium 2, que casi nadie ya lo utiliza, pero digamos con un Core i3 con 8 GB podría demorarme un poquito más. Pero por lo regular, una CPU que esté muy enfocada hacia capacidad de procesamiento matemático es mejor y con buena memoria. O sea, yo recomendaría tener equipos de por lo menos de 16 GB para arriba. Bueno, valga la aclaración y valga de pronto el momento para algunos colegas que estén trabajando con equipos ya viejitos, pues vayan pensando en Navidad, que sería muy interesante también, ya que están metidos en temas de transporte, de cubicaje y todo eso, pues estrenaron en diciembre el computador. Yo personalmente, pues yo soy muy friki de HP, de Lenovo
ThinkPad, esos equipos que se pueden conseguir de segunda a muy buen precio, ¿no? Por cierto. Bueno, fíjense cómo planifica él la carga, cómo la ubica con unas reglas de cargue. Él tiene habilitado unas reglas de cargue. Y las reglas de cargue son el, digamos, la capacidad que tiene el vehículo, que tiene, perdón, la carga para llegar a una altura máxima, distribuir el producto de una forma que el centro de masa también esté balanceado, etcétera, etcétera. Volvemos a los botones para ver toda la carga primero, en una primera instancia, cómo repartió. Bueno, fíjense que en esta segunda metió este tipo de carga que son, si no hay mal, los termoencogibles. De pronto le dijimos, venga, a esos termoencogibles no me les ponga nada arriba, o no, miramos después. Y ya en la tercera, tengo espacio para decirle al cliente, venga, tengo X cantidad de volumen, incluso si ustedes requieren de unos elementos muy livianos, bueno, no sé qué es liviano en marca blanca, ¿no? En mercancía blanca, neveras, estufa, lavadora, bueno, que eso es Challenger. No sé qué es liviano ahí. Lo único serían los accesorios, pero el resto, todo, no sé, folletos de propaganda, alguna vez. Pero sí, pueden haber algunas cajitas de accesorios que puedan irse acá. Podría o complementar la carga o el cliente me puede decir, venga, estos que están aquí no son tan prioritarios, cancélemoslo y mándeme un contenedor de 20 pies. O sea, sería dos contenedores de 40 y uno de 20 pies. ¿Cómo lo hacemos? Después vamos a hacer un ejercicio frente a eso. ¿Listo? A decirle por ahora que no me guarde la solución. Y en la próxima sesión, para seguir con el tema de teoría, en la próxima sesión vamos a ver el menú principal. O sea, cómo utilizo estos ficheros, cómo abrir soluciones ya guardadas, cómo administrar la solución, cambiar la ruta por excelencia para guardar los cargues y vamos a ver estos submenús, estos menús que son por dónde ingresar, cómo utilizar un wizard, etcétera. Las resoluciones de pantalla, bueno, una cosa que no vamos a utilizar, pero que sí lo pueden utilizar las empresas, que es el publisher para publicar en un servidor web algunos cargues y temas de ayuda como emails para eh, llamar directamente al fabricante y para buscar asesoría y cómo visitar la página de ESCO o bajar actualizaciones del programa. Y finalmente, una cosa que les va a ayudar muchísimo, que es el menú de ayuda. Este menú de ayuda pues es muy completo. Entonces vamos a arrancar en la próxima sesión por ahí y vamos a hacer un ejercicio, un primer ejercicio de carga. ¿Listo? No se preocupen que vamos a seguir trabajando en eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O alguna inquietud? Esa es otra cosa, que también las clases No, tienen que señor. ser dinámicas y tienen que ser muy con mucha intervención, que los estudiantes también se inquieten, ¿no? Si no logro esa inquietud, pues estoy volviendo una clase muy, yo no diría que aburrida, pero sí una clase que de pronto los estudiantes simplemente están absorbiendo, pero o están pensando en otra cosa. O sea, uno tiene que estar muy atento en eso. Yo de metodologías de educación sí que tengo que quitármeles el sombrero y usted ya creo que alguno más o menos experiencia que yo en temas de docencia. Si algunos tienen alguna pregunta, que vamos a arrancar ya con temas un poquito de teoría para ir enfocándonos. ¿Alguien que tenga alguna inquietud o algo? Desde su perspectiva o desde lo que ha mostrado o ha visto con algunos estudiantes. Alguien que me diga que se esté escuchando y que esté conectado, porque... Oscar, estamos pendientes, pues hasta ahora ninguna pregunta. Ok, Creería yo que cuando inicies con el tema de digamos, el aplicativo, ahí sí vamos a ser más interactivos, créeme. ok, perfecto, perfecto. Sí, y en la medida que les vaya dando esta teoría también, yo creo que de ahí van a salir muchas cosas, porque el enfoque que queremos darle
A diferencia, por ejemplo, ya yo, por ejemplo, en una empresa estaríamos viendo solamente el software y pues algunas cosas, claro, yo igual doy teoría, algo de teoría, pero allá en los generadores de carga es el día a día de una forma mucho más práctica de utilización. Acá no, acá es dentro de un plan estratégico, académico, etcétera, entonces es importante. eh, Igual las presentaciones les quedan en PDF para que ustedes, o en formato original, no tengo problema, para que ustedes incluso quieran rayar, meter más cosas ahí. Eh, sí les pido que esto sea, pues obviamente respeten el logo de ESCO y de Tecnopacking, porque es propiedad de Tecnopacking y de ESCO. Una cosa es que lo compartamos y otra cosa es que esto lo utilicen de manera comercial o lo que sea, porque esto, pues yo tengo que respetar unas reglas de que es un software que yo represento en Colombia. Nosotros representamos en Colombia, entonces no podemos tampoco jugar con eso. Pero sí, sí, obviamente el material desarrollado y el material académico lo pueden compartir, pueden copiar y pegar en sus presentaciones. Eso no tiene problema. Me refiero a lo que es la marca, el trofeo y todo eso. Igual tampoco somos celosos de que presenten alguna otra marca en cuanto al, porque esto es un tema académico, ¿no? Esto no es un tema que sí le recomendamos Trophy a los estudiantes, pero el día de mañana puede ser otra herramienta, está Wiscargo, Packball, Load Max Pro, que a mí me gusta mucho también, pero pues depende del grado de posicionamiento de cada marca. Pero yo por lo menos he probado todas y me quedo de lejos con Trophy por la simpleza, la capacidad de precisión que tienen los modelos de cubicaje, que eso es un tema matemático, eso son herramientas de Visual C++. Bueno, cerrando ese paréntesis, ¿qué es Trophy? Trophy es un programa, como les decía, para la optimización de carga, tanto en vehículos como en contenedores. Ahí pusieron camiones, pero son vehículos en general. ¿Y por qué digo vehículos en general? Porque puede ser furgones, minifurgones, pueden ser, bueno, no vamos a llegar al punto de un motocarro, una moto en un proceso de entrega de Rapid de una mercancía puntual o de lo que utiliza ahorita UPS, Amazon, etcétera, para llegar incluso al usuario final en un proceso de e-commerce donde ya la caja pues se va en un, en una moto, un vehículo o en un vehículo muy pequeño para entrega de última milla. Sin embargo, sí, hemos llegado hasta eso. O sea, incluso ahorita estamos hablando de cajas mixtas, mixtura de cajas, donde ya yo no hablo de contenedor, de vehículos contenedores, sino que simulo la palabra realmente optimización de carga en contenedores. Me gusta más, en containers, el concepto de container, pero la gente no siempre asocia eso a un contenedor de 20, 40 o high cube o incluso contenedores de 45 pies que ya hoy en día se manejan en algunas flotas marítimas, sobre todo en los ports Panamá, ya motonaves, barcos pues, de carga mucho más grandes, pero realmente estamos hablando del concepto de contenerización. Entonces yo puedo tener una caja con una mixtura de productos y donde ustedes vieron ahora en el ejercicio de ese contenedor lo puedo simular como una caja. ¿Sí? Yo puedo simular una caja y darle unas dimensiones a eso para cubicar productos pequeños. ¿Sí? Por decir algo, el motocarro en el e-commerce va a entregar a 4 personas, usuarios finales, a uno le entrega un, unas gafas, a otro les entrega un Wallman, a otro les entrega un portátil y a otro le entrega whatever. Entonces, ¿cómo ubicar esos productos que a su vez vienen en cajitas pequeñas? ¿Sí? Entonces lo puedo hacer. Se puede hacer con esta herramienta, pero yo me iría más con el K-Pack. El K-Pack, que después se los muestro, es otra herramienta que me permite simular el cubicaje de producto primario en el producto secundario. Entonces, cuando hablamos ya de carga mixta, que es el concepto ya de e-commerce, para última milla, pues hay herramientas como el K-Pack que complementan al Trophy. Entonces, el Trophy es para
grandes volúmenes de carga hasta, digamos, centros de consolidación y desconsolidación de carga. Pero en última milla yo sí preferiría el K-Pack y es una herramienta, no sé si esté aquí Pompeyo, también mando ese mensaje a las directivas de la UNAD de que piensen en de pronto adquirir el K-Pack en una versión académica. Eso lo podríamos mirar con la, pues yo no me puedo saltar tampoco a, a electroequipos, porque yo represento electroequipos en este momento. Entonces, con electroequipos miramos ese tema y ayudarles a tratar de ayudarles a conseguir un K-Pack en versión académica. Eh, digamos que la idea es maximizar la carga, yo diría optimizar la carga, pero también bueno, obviamente eso es un slide traído de una versión ya muy vieja de Trotsky, la voy a reemplazar, sí, voy a reemplazar porque por pereza a veces uno no se acuerda o sí, la voy a reemplazar pero se queda ahí. Pero realmente el Trophy es una herramienta de planificación de la carga, donde lo que yo voy a mirar es realmente identificar a partir de un proceso de caracterización de cliente, identifico cuáles son las características de esas órdenes de pedido del cliente, las analizo, una herramienta de análisis de datos, y veo cuáles son los productos que más me pide y voy haciendo un proceso de estandarización de carga de tal manera que la carga se va acoplando a las estructuras de estos contenedores, vehículos, contenedores, como les decía, containers, furgones, vehículos de estaca, etc. Y me permite ahí sí maximizar los diferentes tipos de cajas, pues, hablan de cajas, ¿no? De carga, pero realmente los diferentes tipos de carga con los diferentes tipos, digamos, de dimensiones geométricas que tiene esa carga. Entonces pueden ser cajas, pueden ser, pero también no solo cajas como tal, sino pueden ser bandejas, pueden ser pallets, pueden ser también eh, elementos de alguna manera trapezoidales o de algún orden de regulación regular. ¿Puede haber caja irregular? Pues sí, pero pueden haber elementos irregulares dentro de una caja maestra que permita la optimización en el cubicaje. Quiere decir, y después lo vamos a ver, yo puedo usar un producto irregular y meterlo de manera homogénea en una caja. Por ejemplo, imagínense una escultura, pues si yo manejo la escultura sin protección, pues primero la voy a dañar. Bueno, así sea de bronce, la puedo rayar. Pero igual es un elemento irregular que para cubicar, pues no se puede. Entonces, por lo regular, utilizo elementos regulados, digamos, dimensiones regulares para optimizar. Y entre ellos están los cilindros, los drums, tambores, etcétera, cilindros, en diferentes tipos de presentación, con diferentes dimensiones. Pero ahí falta mucho más en la descripción y es optimizando volumen y peso. Es una herramienta para optimizar eso. El objetivo es que Trophy sea un elemento de planeación de la carga y es considerado para mí, no solo Trophy, sino toda la competencia también, todos estos elementos de cubicaje que llevan muchos años de desarrollo. La gente piensa que hacer un desarrollo de esto es fácil, no. Son herramientas ya de clase mundial y que van a permitir la optimización de esta gestión de la cadena de abastecimiento de una empresa, o sea que realmente tienen un impacto directo en los KPIs y permiten, por supuesto, como les decía, orientar esto a lograr siempre una eficacia operacional y sobre todo en los procesos macros de transporte. Bueno, bueno, aquí hay otra discusión académica y ahí sí me puedo agarrar con ustedes y ustedes me dirán no, otros me dirán sí. De los procesos de transporte. ¿Qué son los procesos de transporte? La gente me dice, no, los procesos de transporte es cuando yo cojo un manifiesto de entrega, llega mi vehículo, yo cargo el vehículo y me importa un bledo aguas arriba, ¿qué pasó? Para mí, la planificación está dentro de los procesos de transporte. Y ahí vienen varias cosas. Planificación,
alistamiento, ahí no está, pero bueno, yo me voy soltando un poco ya por la experiencia, sino que son presentaciones que se han venido, digamos, como entretejiendo, combinando. Esto es una combinación de múltiples cosas que yo hago exclusivamente para la UNAD, pero hay mucho material y mucho más. Pero digamos que es planificación, alistamiento, hay procesos de cargue, pero que están orientados a los procesos de picking, ¿sí o no? Pero obviamente pues no lo voy a meter ahí como herramienta, digamos, dentro de Trophy, porque el picking es un proceso muy especializado, pero que es el cargue en un generador de carga o en un comercializador de carga. Es un proceso de picking. En vez de carga podría colocar picking. Picking, packing, porque yo tengo que empacar también. O sea, el elemento de empaque es fundamental. Alistamiento, embalaje, ¿sí? Presentación. O sea, tengo que armar la orden de pedido, o sea, en una bahía de alistamiento y de presentación de la carga para poder armar ya. Yo traigo los pallets, no sé si, me imagino que algunos de ustedes han estado en centros de distribución, yo traigo los pallets a un área de alistamiento y en las bahías de transporte, cuando llega el vehículo y se parquea y abre sus puertas, yo voy armando la orden de pedido de acuerdo a un manifiesto de carga, que es el plan de carga, que realmente es el entregable que va a dar Trofil también. Entonces, es bien importante y la distribución. ¿Por qué la distribución? Porque obviamente esto está orientado también a la entrega final. Y bueno, el transporte va más allá, porque el transporte puede ir hacia elementos de consolidación, de desconsolidación de carga, puede estar orientado hacia comercio exterior, entonces hacia puertos, puede estar orientado hacia el famoso tema de e-commerce en una red de transporte doméstica, local, etcétera. Digamos que todo eso lo colocamos en distribución y esa distribución está orientada a un modelo de transporte, está orientado a un modelo de entrega, que son, digamos, elementos de gestión que están dentro de la operación. Y la distribución también puede estar muy orientada hacia el tema clave que hoy en día los elementos de un centro de distribución tienen que tener en cuenta, que es la trazabilidad, todo el tema de trazabilidad. O sea que hay un elemento ahí, hay elementos inmanentes que no tienen una relación muy directa con el Trophy, pero que ustedes pueden ir metiendo a los estudiantes. Acuérdense de la trazabilidad de la carga. O sea, yo no cojo una caja y la embarco en un vehículo y se fue. O sea, yo cojo una caja que está ubicada en un sitio que tiene un SKU y que tiene un elemento de trazabilidad. Ahora, si mi carga es muy sensible, si hay elementos de inseguridad, como lo tenemos en Colombia, o simple y sencillamente para darle un servicio de valor agregado a un cliente, pues esa carga, que puede ser una carga completa en un contenedor, o sea, yo le pongo un GPRS al contenedor y le puedo decir a la empresa, su contenedor va en tal sitio, o su contenedor ya llegó a puerto, o su contenedor va en esta longitud y latitud en ese barco. Porque acuérdense que ya yo utilizo diferentes elementos de comunicación. RFID, código de barra RFID, una red inalámbrica, o puedo utilizar una red de GPS normal local o una red de constelación de satélites de órbita baja con GPS para hacer toda la trazabilidad de la carga. Eso es importante, que el estudiante tenga un concepto muy global de la gestión de la carga ahí. Es una herramienta que va integrada a sistemas de gestión, sobre todo en términos de optimización de bodegas, el caso de WMS, Warehouse Management System, sistemas de optimización o gestión de bodegas, centros de distribución, pues llamémoslo almacenamiento en general. El concepto de bodegas, centro de distribución, bueno, viene otro tema interesante, en qué momento yo estoy trabajando con una bodega de producto terminado, en qué momento eso va a un elemento de consolidación de carga en un centro, en un gran centro de distribución, o en centros de desconsolidación para entrega final en un proceso de retail y de planificación de transporte también. O sea que también el TMS va muy interesante. Pero yo voy aguas arriba un poco más en el tema de planificación.
Resulta que siempre estamos parados aguas abajo. Acuérdense que aguas arriba es desde que se genera la orden de pedido. Aguas arriba en logística es planeación de la demanda, aprovisionamiento de materia prima, llegada de producto de materia prima, llegada de producto o de ensamblaje, lo que sea, llegada de elementos, y todo el proceso de MRP, todo de gestión de materia prima, etcétera. Luego vienen procesos de planeación de la demanda, gestión de inventarios, compras, todo este tema. Estamos hablando de un ERP. Entonces, cuando hablamos también de elementos desde la planificación del transporte, con Trophy, estamos hablando ya aguas abajo, pero correlacionados con las variables que ya estoy manejando aguas arriba. Entonces, ahí viene un tema de la integración, no solo con WMS y con TMS, sino sobre todo con ERP, con la planeación de esos recursos empresariales. Y de ahí viene el nombre ERP, ¿no? Enterprise Resource Planning. Anteriormente, eso lo manejábamos de manera, y yo les traigo a colación todo el bagaje, pues, no solo mío, sino de mis compañeros también en términos académicos y en términos profesionales en los procesos de logística. Anteriormente, en las academias veíamos que el ERP era un elemento más allá de complementar, ¿verdad? De entender un poco el proceso, pero eso es de IT, a mí me importa un bledo de esa parte, yo estoy en mi proceso logístico, moviendo mercancía, la. No, ya los ERPs y los que les decía la semana pasada, la sesión pasada, ya un muchacho que salga a hacer desde un proceso operativo hasta un cargo gerencial de gerente de supply chain, por ejemplo, si hablamos ya de alto turme, que debe conocer de ERP, debe tener por lo menos un proceso de certificación en SAP, Oracle, CIESA, lo que sea, pero saber qué es un ERP. Las academias, luego vienen las entidades de certificación, mucho en Perú, y mucho en Perú todavía. Perú lidera el tema con SAP, en cursos de certificación en SAP. Y ahora en Colombia, que estamos trabajando fuerte en el tema de consolidación de programas académicos para perfiles mucho más grandes. Yo pues, he participado con, por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto con la USTA, la Santo Tomás, pero he estado con el ICESI, el ICECOMEX, el SENA. Bueno, estoy mirando a ver si retomo temas acá con Nueva Granada, algunas universidades también de la Sabana. Y, bueno. Y en la costa creo que hay varias, la Universidad del Norte, si no estoy mal, y hay otra. Estos programas ya se dan cuenta que tienen que generar un perfil muy integral. Y en ese perfil integral, no es que lo vayamos a ver a fondo, pero sí voy a tocar un poco el tema del ERP, cómo integra con Trophy, para que miremos desde la planificación todo este tema. Bueno, vamos a avanzar. Es un software que ya es maduro, y no estoy hablando de Trophy, estoy hablando de software en general. Si hablamos de herramientas de CMMI, de índice de madurez a nivel de lo que son las características del desarrollo de software a nivel mundial, pues es un software, los software de cubicaje y de planeación de la carga son software que ya tienen un nivel de gestión mucho más altos, y por ende utilizan ya algoritmos de tercera, yo diría que cuarta generación para cálculos ya más complejos y lograr un rendimiento en los procesos de cubicaje de productos. Entonces estamos hablando ya tanto para materia prima, materia en proceso o producto terminado, y para esos tres se pueden vincular procesos de planeación de la carga. ¿Listo? Entonces, es muy interesante desde el ingreso también. Yo puedo mirar cómo ingresa mi mercancía, cómo la voy a cubicar en mi bodega. También eso puede tener un elemento interesante ahí. Bueno, ahí utilizamos también de nuevo la herramienta del K-Pack para paletizado inteligente. Pero también Trophy. Trophy me puede servir, por ejemplo, si yo tengo un espacio volumétrico y quiero meter mercancía ahí de materia prima, pues yo uso el Trophy y busco la mejor manera de cubicar, si lo quiero hacer. O cojo un cotero y venga, cubíqueme como le dé la gana, porque usted ya tiene una experiencia de 20 años cubicando cajas. Eso hay de todo. O sea, a mí me ha tocado meterme en operaciones, porque esto no es solo bonitos y gorditos en un computador,
ya en un generador de carga te toca meterte de cabeza en un centro de distribución o en un gestor de carga y ver diferentes procesos de planeación de la carga que puede ir desde la materia prima. Entonces también hay unos temas que toca ahí ya ponerse el casco, las botas con punta de acero, entrar allá, medir el cubicaje de un espacio volumétrico y hacer una simulación de cubicaje. Entonces es bien interesante que los estudiantes también miren un alcance mayor, ¿verdad? Y es un programa para modelizar y caracterizar la carga. O sea, si ustedes me preguntan a mí, realmente todo lleva, si lo miramos desde el punto de vista funcional, práctico, podríamos dar una capacitación en 2, 4 horas máximo y chao. Y realmente ver esto como un software para cumplir con unas especificaciones de proyecto y digamos esto hace así, yo meto la carga y cubica y ya. Pero si lo vemos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de formación, es un programa para hacer modelizaje y para hacer una caracterización de la carga. O sea, yo voy el día de mañana a usar herramientas de analítica. Más adelante de pronto miraremos de inteligencia artificial para caracterizar esa carga. Tipo de producto, las reglas de carga, cuáles son las condiciones de operación en términos de alistamiento, operación, cuáles serían los tipos de órdenes de pedido. Uno cree que no, pero los procesos sistémicos tienen un comportamiento. Acuérdense que la teoría de sistemas viene de la biología, entonces los organismos vivos tienen un modelo de comportamiento y una organización, pues eso es un organismo vivo, es un organismo que tiene un pensamiento colectivo y genera una capacidad de toma de decisiones con base en un modelo de negocios, etcétera. Entonces, una empresa es eso. Entonces, genera un comportamiento en sus órdenes de pedido. ¿Por qué? Porque es su mercado, porque son los SKUs que más rotan, tienen mayor aceptación en un mercado, o porque ellos tienen una orientación a un tipo de producto especializado, o porque les da la gana, porque hay situaciones emocionales ahí. El gerente X se levantó y vio una cosa, una propaganda en yo no sé qué vaina, de Texas, yo no sé qué, y le dijo, joder, mándeme $1 millón en mercancía de eso. Que eso tenga rotación, no tenga rotación, que tenga aceptación en el mercado. Bueno, hoy en día las decisiones no son tan así, pero digamos que hay pedidos emergentes que pueden ser orientados por temas emocionales. Pero el comportamiento en general de la empresa va hacia un tema de comportamiento de adaptabilidad en el mercado. Entonces, eso genera un comportamiento de los tipos de pedidos y uno puede ir como que ensamblando este tema y puede ir organizando características que tienen que ver con eso. Y algo que es bien interesante que es el secuenciamiento de la carga, ¿no? Ya hoy en día la optimización de un vehículo, por ejemplo en carga doméstica, pues es usar un mismo vehículo para diferentes órdenes de pedido, etc. Eh, Hay un tema interesante que, que nosotros estamos revisando pues, en términos del uso y del valor agregado de este software a lo largo de estos años. Y es el concepto integral de la logística, o sea, tener una conceptualización mucho más integral de la logística, de solo tener un software que me ubique o que me planifique la carga. Y es en el tema de las operaciones ligeras, lo que es Lean Logistics, en términos de optimizar procesos. Entonces, ¿cómo optimizo? Pues que no haya reprocesos, no haya muda, según los japoneses, o sea, que no haya huecos en mi carga, o sea, que no haya desperdicio en el tema. Si hablamos de desperdicio, pues desperdicio de volumen, es un desperdicio del contenedor, del costo del contenedor. Reducir reprocesos en el mismo orden de planificación de la carga, o sea, que podamos hacer un buen alistamiento de mi orden de pedido, hacer un cargue y una distribución óptima. Y eso genera un impacto directo no solo en costos, sino en eficacia operacional, en tiempos de entrega, en una cantidad de cosas. Entonces, aquí hay una cosa importante, ¿no? Fíjense cómo pueden hilar un software como estos
a una cantidad de áreas dentro del modelo de la logística de distribución. Y como les digo, si ustedes quieren ver la distribución desde la bahía de transporte para afuera, pues bien lo pueden hacer, pero realmente la distribución, el transporte se alimenta de una planificación de la carga. De hecho, si lo vamos a ver en términos prácticos, pues las empresas, la gran mayoría de las empresas en Colombia, grandes generadores de carga, utilizan modelos de transporte tercerizados. Entonces, decir que es que el modelo de transporte va solamente en un software que lo va a manejar un generador de carga de un transportista, pues no, no, realmente incluso los transportistas, les digo que la gran mayoría no les interesa mucho esto porque a ellos no les pagan por mm, optimizar el espacio, porque si yo optimizo el espacio, pues estoy cobrando lo mismo por más producto. O sea que ahí hay también un elemento contradictorio en los intereses económicos de un modelo de negocio. O sea que pues realmente el generador de carga es el que se debe preocupar por su optimización en los modelos de transporte. Esto es un tema que también yo aterrizo mucho cuando he sido docente, decirle, venga muchachos, esto es un negocio. O sea, esto cuando ustedes vayan allá no es porque la linda cara, porque son de la UNAD, no. Porque esto es un modelo, porque ustedes le van a representar un valor a la empresa, porque ustedes van a generarle mayor eficacia operacional, porque saben de elementos que les van a permitir ahorrar costos a la empresa. Lo único al final, lo que le interesa a la empresa es su modelo de negocio, cumplir con unas políticas de rentabilidad para los socios o lo que sea, o un nivel de posicionamiento. Hay empresas que ya están más orientadas a objetivos de desarrollo sostenible y temas de ambientales, pero al final eso termina siendo también otro negocio más. Entonces, esto es un tema que a los estudiantes les interesa mucho. Cuando uno les habla en términos económicos y en términos ya reales, concretos, de lo que está pasando allá afuera y de que el título de la UNAR realmente les va a representar a ellos un modo de ganar plata, incluso siendo un poco más, como les digo, disruptivos en estos modelos educativos, incluso antes de terminar. O sea, antes de terminar, o yo creo un modelo de emprendimiento con este software, o yo creo un modelo consultivo con este software, pues ahí tienen, o sea, una gran justificación. Y los estudiantes, créanme que van a tener un gran interés en las clases que ustedes impartan con el uso de esta herramienta. Por supuesto, la capacidad de análisis, bueno, optimización del índice de cubicaje, por supuesto que sí, de productos, tanto producto terminado como incluso de materia prima. Productos en proceso no, porque es una intralogística, aunque ya se puede ver algún tema interesante ahí, pero no. Básicamente en productos terminados o en aguas arriba, en el ingreso de mercancía, de materia prima para ser optimizada en el índice de cubicaje, o sea, cubicar mejor en áreas volumétricas y está orientado a generar una mayor capacidad de análisis y optimización en las rutas de transporte. Acuérdense de la carga secuencial y todo el tema de cómo puedo optimizar e integrar en un TMS. Yo voy a tratar de buscarle a algunas universidades, entre ellas la UNAD, con la venia pues de las directivas, acá con Pompeyo que está como de coordinador, entonces que podamos hilar en una reunión privada a mirar cómo podríamos ayudarles a través de herramientas de vinculación que tenemos con algunos programas, ver cómo se podría de pronto conformar un sistema, un modelo de TMS que inicialmente esté como en tránsito, ¿cómo se dice? Que nos puedan facilitar el software. No sé el modelo ahí, porque eso no me corresponde, yo no soy desarrollador de este software. Soy integrador, sí, sí soy integrador. Y estamos desarrollando para integrar más a ERPs y a sistemas WMS y TMS. De hecho, estamos en charlas con un TMS de la India que podríamos decirle, venga, denos una licencia en demo, por lo menos para mostrarle un TMS a los estudiantes en algún momento. Entonces, ver ese tipo de mecanismo. Ya y la parte de modelo de negocio y todo el tema con electroequipo lo miramos después, pero por ahora que tengan ese beneficio a nivel de valor agregado. Entonces,
cuando hablamos de capacidad de análisis, el software genera una capacidad de análisis a nivel de herramienta, pero algo que sí es vital es generar capacidad de análisis en los estudiantes. Y eso ya no es Trophy, eso ya es los programas académicos, ya es un tema que va más allá del alcance de un programa de transporte y es cómo generar o cómo orientar, digamos, al estudiante para que tenga un pensamiento más sistémico, o sea, tenga capacidad de autoaprendizaje para que pueda ir hilando más y pueda tener sobre todo capacidad de resolución de problemas y capacidad de análisis, porque a lo que ellos se van a enfrentar es a la capacidad de analizar una carga, analizar un modelo de transporte, analizar un modelo de retail, analizar qué pasa con la carga al interior de su compañía, qué características tiene la carga, qué valor tiene en capacidad de costos, que estábamos mirándolo la vez pasada creo que era con Alexander o con alguien, y mirar el tema de costeo, costo por actividad, costeo por actividad, costo de operaciones, mirar un modelo particular de costos, términos de producción, etcétera. Bueno. Y en el tema de consolidación de carga, cómo podríamos nosotros integrar incluso con otras aplicaciones, como les decía, con el KEIPA, para hacer una consolidación de la carga. Carga paletizada, carga suelta, mixta, orientación a procesos de diseño, incluso desde el empaque, las características, como puedo ubicar mejor el producto primario en el empaque secundario, de tal manera que pueda optimizar la caja y al mismo tiempo optimizar el pallet y al mismo tiempo optimizar el cubicaje en el vehículo contenedor, hacer una integración con los sistemas de información, como les decía, es un tema muy interesante. Caso puntual con SAP, pero también hemos estado ahorita trabajando con Oracle. Gestión de órdenes de pedido, o sea, poder generar unas facturas pro forma, generar un modelo de negociación con clientes de tal manera que se pueda optimizar el envío de mercancía y generar procesos de estandarización de tal manera que puedan ir, digamos, validando la carga. Eh, Establecer sistemas integrados para la gestión de transporte desde el proceso de planeación y luego integrarlo a un modelo ya mucho más complejo como un TMS. Por supuesto, está el tema de optimización de costos, reducción de costos de transporte. Y bien, aquí hay una cantidad de cosas. Está desde el costo de reproceso, costos de fletes, costos de averías, porque vamos a eliminar indicadores de averías en transporte, averías en almacenamiento, averías en gestión de la carga. Hemos estado en campo mirando algunos elementos donde encontramos. eh, y hemos encontrado algunas falencias con respecto, digamos, básicamente eh, en temas de gestión de la carga, o sea, personas que no están capacitadas de manera adecuada para gestionar la carga, o sea, cómo manipular la carga, dependiendo del tipo de carga. Entonces hay, digamos, capacitaciones en gestión de la carga, etcétera. Y por supuesto, un impacto directo en los KPIs de desempeño logístico, en el índice de desempeño logístico, en indicadores como nivel de servicio. Bueno, aquí hay un elemento para hilar muy importante con este tema de los indicadores de logística, los KPIs de logística, que se ven en todo, ¿no? Eso es transversal a cualquier área de la logística, sobre todo en logística de alistamiento, de producción, de transporte, bueno, en general, y que pues, nos va a permitir obviamente lograr un mayor nivel de servicio, nivel de desempeño, digamos, en general. Bueno, los planes de carga, vamos a ver que nos va a permitir establecer, y ese es el gran entregable. Si alguien me pregunta, pues el Trophy nos va a permitir generar planes de carga. No solo cubicaje, no solo un índice de cubicaje, sino un plan de carga, de tal manera que podemos establecer incluso planes de carga multipropósito. Podemos estar inclusive vinculados a algoritmos avanzados de cubicaje. Ya podemos generar incluso procesos dentro de la estructura del código que
permitan hacer un modelamiento de carga mixta paletizada, carga suelta, en este caso el famoso arrume negro, y también ubicaje de un solo tipo de productos. De hecho, incluso han habido desarrollos para optimizar la carga de un solo tipo de producto, o sea, optimizar al máximo. Aquí tenemos el tema de la capacidad de integración con otras herramientas, como es el caso del K-Pack. El K-Pack me permite paletizar de manera óptima, guardar ese pallet y luego coger el trofil y ubicarlo como si fuera un SKU normal. Aquí hay un tema, cuando hablamos de consolidación de carga, de optimización de tiempos de carga y descarga, cuando hablamos de otros indicadores interesantes, creo que la gran mayoría de ustedes ya han trabajado a fondo este tema de gestión de la carga un poco. El tema de que aguas arriba, yo estoy diseñando una caja, aguas arriba estoy diseñando el cubicaje de producto en un empaque secundario. Ya aguas abajo no, ya el truck fill ve un pallet. Si ustedes se dieron cuenta en el ejercicio anterior, yo traía una unidad de carga como un pallet. El pallet puede ser una unidad de carga que puedo simular un truck fill, pero puedo traer un pallet ya armado. ¿Qué es un pallet armado? Un pallet ya es una carga consolidada en un pallet. ¿Para dónde va? ¿Pero por qué te va? ¿Cómo? Y viene Joana acá, ¿no? Regálame un segundo. Entonces, en un pallet yo puedo traer, por ejemplo, fíjense que yo puedo traer en un pallet carga consolidada del pallet, o sea, identifico con un programa que es el K-Pack un pallet, y ese pallet me define a mí las características del pallet como tal, del mejor índice de cubicaje del pallet, del arreglo, porque tiene un arreglo especial, o sea, un patrón de cubicaje, después se los muestro, y el pallet puedo estandarizarlo. Quiere decir que ya el pallet lo puedo manejar como una unidad consolidada de carga. Y una unidad consolidada de carga ya se ve como un SKU. Aquí alrededor de eso también hay una serie ya no de discusiones, porque todo el mundo está de acuerdo con eso, pero sí de ver cómo se gestiona la carga al interior de las compañías, porque muchas empresas dicen, no venga, pero es que a mí me interesa es cómo yo armo mi pallet cada vez que genero una orden de pedido. Sí, lo puede hacer. Pero si yo consolido pallets, por ejemplo, a mí siempre me piden 50 unidades o me piden 200 unidades de un producto que puedo ir paletizando en pallets de 50. Me da 4 pallets de 50. Por ponerles un ejemplo así como a traído de los cabellos. Y ese pallet lo estandarizo. Cuando yo estandarizo ese pallet, yo estandarizo una unidad consolidada de carga. Y eso se llama unidad de carga, load unit. Y ese es un tema que sí que es importante hacérselos ver a los estudiantes, porque a través de una unidad de carga ya estandarizada, yo ya no manejo o no manejo solo caja. Yo ya manejo pallets. Y si yo manejo pallets, yo puedo ver el pallet como una unidad de carga. Y si yo veo el pallet como una unidad de carga, simple y sencillamente le puedo colocar un código de barras a todo el pallet. Y ese código de barras me dice que ya no es un producto, sino que son, no sé, 500 partecitas de ese producto que van en 50 cajas. Y esas 50 cajas van con este patrón de arreglo, con una altura de pallet, etcétera. Y va con tapas, van con 2 sunchos verticales, un suncho horizontal, o straps, pues. Y está protegido por unos cartoncitos que yo ya los tengo estandarizados. Y yo todo eso lo manejo como un solo SKU. Esto se llama SKU global. En términos digitales, de digitalización de la información, se llama metadata. O sea, yo tengo un metadato que me vincula múltiples unidades en una unidad consolidada de carga, que es un pallet, o sea, una unidad de carga. Y lo mismo voy a hacer con cajas, por ejemplo, que tienen múltiples cajitas pequeñas, una caja maestra, que pueden múltiples cajitas, o unidades contenerizadas.
Entonces, por ejemplo, si yo estandarizo contenedores, puedo ayudar a planificar mejor mi carga, porque al planificar mejor mi carga, yo lo que hago es que ya no pido ni unidades de producto, ni pallets, ni cajas, sino contenedores. Entonces, la operación queda vinculada a un metadato mucho más complejo, porque entonces me dicen, el cliente me dice, tráigame 3 unidades de estas que están ya contenerizadas. Es un SKU global de contenedor. Bueno, yo no, al contenedor no le voy a poner un SKU porque lo tengo que entregar, se devuelve, que hay un tema de logística inversa que después lo miramos. Pero sí que puedo estandarizar mi carga en términos de contenedores. Entonces yo tengo un código especial de contenerización global que está representado en un metadata que a su vez se identifica con múltiples tipos de SKUs que representan órdenes de pedido recurrentes que están siendo estandarizados. Es algo bien, bien interesante. De pronto para un estudiante un poco más complejo que no tiene la experiencia, obviamente, de gestión de la carga, pero palabras más, palabras menos, es cómo estandarizamos la carga. ¿Sí? Bueno, y lo que estábamos viendo también es que yo a través de un editor de productos que tiene el Trophy, yo puedo ir integrando bases de datos de un ERP, por ejemplo, el SKU, donde el SKU está asociado a una orden de pedido. Acuérdense, una orden de pedido que tiene un código de orden de pedido, un número, pues digamos, un cliente, un usuario, un customer que tiene un ID o un nombre. ¿Sí? Entonces, el customer ID es tal y el nombre del customer, del cliente, es Home Center. ¿Listo? Home Center. Sodimac, lo que sea. O bueno, cadenas éxito. La Challenger, por ejemplo. Va a mandarle no sé cuántas neveras, hornos, estufas en una orden de pedido. Y cada orden de pedido se compone de varios SKUs. Y esos SKUs pueden ser estandarizados o no, representan una orden de pedido. Entonces yo puedo tener para cada producto ya su SKU y ese SKU va asociado a un código, asociado a una orden de pedido que está identificado por la localización. Aquí puede estar el nombre de la empresa, puede ser el código de la empresa, el código del customer. Y fíjense que ya esta caja va asociada al SKU de producto, pero también va asociada a un código ID de un cliente, o sea, de un destino. Y bueno, de aquí para allá, pues todas las variables, ¿no? Dimensiones, peso bruto, cantidad de esas cajas que van a ir en la orden de pedido, número de, digamos, piezas que van dentro de esa caja. Resulta que es una master box que tiene 20 piecitas, que pueden ser repuesticos, whatever, que van para esa orden de pedido. O sea, identifica 20 componentes o partes que van a ser ensambladas en las neveras, lo que sea, bueno, whatever. Y orientadas en el vehículo en altura. Ya si es una carga autosostenible que puedo voltear por todos lados, entonces yo le puedo colocar ancho y largo también, pero por lo regular siempre a lo alto, etcétera, etcétera. Y puedo generar, como en este caso, planes de carga mixta. O sea, yo puedo tener pallets y a su vez carga suelta, de tal manera que puedo establecer un orden de cubicaje mixto. Lo que sí no tiene Keipa. Keipa sí es para paletizado nomás o para carga suelta. Puedo simular una carga suelta completa. Pero si voy a hacer carga mixta de pallets más carga suelta, necesito Trophy. ¿Listo? Y puedo también, a su vez, con ello, planificar el tipo de vehículo o contenedor y eso también asociarlo a un plan de transporte, a una planificación de mi modelo de transporte, de mi transportista, y ese transportista también está asociado a un código SKU del transportador, eso también está asociado a un código de conductor, a una placa de vehículo, bueno, una cantidad de cosas que va a ir, más adelante ir amarrado a un modelo mucho más complejo que es un TMS. Bueno, digamos que ahí vamos dándole la teoría poco a poco también para que vayamos
validando tanto el software como orientando también los procesos sobre todo en los procesos que es clave, ¿no? Hoy en día los procesos digamos, no solo de conocimiento base o conocimiento ya un poco más avanzado en términos de la gestión de una carga, sino de todo el andamiaje que hay alrededor de este tema digamos, de estandarización que hay, de validación de modelos de negocio, que después vamos a mirar modelos de negocio. Nosotros estudiamos modelos de negocios. El modelo de retail en Colombia es complejo por una cantidad de cosas. Los modelos de generación de carga, incluso por gremio. No es lo mismo el gremio cafetero, la Federación, Juan Valdés, etcétera, las empresas, el gremio de alimentos y bebidas, o el gremio oil and gas, con todos los problemas que tiene ahora Ecopetrol y toda esta vaina. Entonces, fíjense que todo este tema es bien interesante y en la medida que vayamos avanzando, poco a poco iremos revisando cuál sería la característica clave, la característica que les permita a ustedes ir mostrándole a los estudiantes poco a poco el software, pero en acompañamiento con toda esta teoría de gestión óptima de la carga, que realmente en últimas es lo que va a marcar la diferencia, ¿verdad? Bueno, les agradezco su tiempo, me pasé unos minuticos, pero lo importante es que vayamos avanzando y en la próxima sesión vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Pompeyo, dime algo. No, señor Oscar, muchas gracias por todo y quedamos atentos para el jueves. Muchachos, buen día. Para el jueves. Buen día, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Vale, María Teresa, un abrazo. Saludos a todos. Vale.